Claro, por supuesto. Bueno, pues demos inicio. Eh, esta tarde vamos a platicar del tema el ciberespacio, quinto dominio de la guerra. Tenemos a José Dugarte como invitado especial. Él es fundador de la empresa Global GIS y la academia intelc.org. Su trabajo se centra en desarrollar estrategias de investigación y desarrollo que permitan consolidar proyectos enmarcados en las áreas de sistemas de información geográfica, percepción remota y ciberseguridad. Él cuenta con el grado de especialista en cartografía digital. Su pasión es compartir conocimientos basados en las tecnologías de la información, por tal motivo, él ha formado parte en diversos proyectos y equipos de trabajo. Pues bienvenido, José. Gracias por estar aquí y tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes. Ya bien he estado en varios space con ustedes como oyente y de verdad ha sido muy interesante y sobre todo interesante ahora estar acá como invitado especial, ¿no? Siempre escucharlos a ustedes es demasiado agradable y no siempre está con la inquietud de que quiero participar y bueno, ya gracias a ustedes se dio la oportunidad, ¿no? Como tú lo dijiste ahorita, lo que a uno le apasiona es compartir conocimientos y anécdotas en todos estos ámbitos del ciberespacio, ¿no? Desde luego, sí, no, pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros coanfitriones. Tenemos a Verónica Becerra, ella es apasionada de la ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en la materia, es emprendedora, especialista en ciberseguridad y cofundadora de la empresa OffHack. Bienvenida, Vero. Hola, muchas gracias, Sinoé, y buenas noches a todos. Nos acompaña también Raúl Ábalos, él es emprendedor politécnico con más de 20 años de experiencia en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, tanto en el sector público como privado. Bienvenido, Raúl Ábalos. Muchas gracias, mi estimado Sinoé. Gracias también por aceptar la invitación, estimado José. Y pues saludos a todos. Y también está con nosotros Raúl León. Él es un apasionado por la seguridad, tiene más de 16 años de experiencia en tecnologías de información, en la parte tanto de desarrollo de software, administración de sistemas e infraestructura y ciberseguridad. Bienvenido, Raúl León. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. José, un gusto que nos hayas aceptado la invitación y como bien mencionaste, el compartir la información y un poco de nuestras opiniones, pues es muy gratificante. Muchas gracias. Y finalmente un servidor, yo soy Sinoé Báez, soy un profesional de las tecnologías de la información y analista de cultura digital. Y bueno, pues al tema que nos ocupa, el ciberespacio es el quinto dominio de la guerra y es lo que justamente queremos preguntarle a José, ¿por qué se dice, por qué se considera que el ciberespacio es el quinto dominio en un conflicto militar, José? Bueno, gracias por la pregunta y bueno, esta pregunta es muy interesante para dar a entender ya lo que es posteriormente el concepto de ciberguerra, ¿no? Fíjate, primeramente, para enmarcarnos en lo que es el ámbito de un conflicto, lo que respecta a la concepción del ciberespacio, primero yo considero que debemos tener en cuenta algo muy particular, y es que cuando nos vamos a dedicar, por ejemplo, a hacer una investigación evaluando lo que es el concepto propio del ciberespacio, nos vamos a encontrar con algo que va a ser común para todos, que su concepción va a ser muy confusa. Y esto se debe a varios factores. Primero, cuando hablamos de ciberespacio, debemos considerar que en el ciberespacio interactúa un conjunto de medios de tecnología de la información que tienen su software, hardware y los usuarios, que somos las personas. De hecho, con la tecnología actual ya podemos considerar que incluso los animales también pasan a ser usuarios de medios de tecnología de la información. Y cuando en este proceso de interacciones existe el factor interconexión, ahí estamos diciendo que estamos en el ciberespacio. ¿Ok?
otro punto que considero, como decía, de manera de introducción que hay que entender, es que en esta confusión de concepción, a veces hay personas quienes dicen que el ciberespacio es Internet y lo enfocan nada más en Internet, pero esto es como, lo podríamos considerar como algo errado, ¿ok? En el sentido de que, lo que le dije anteriormente, debemos entender que debe existir el factor interconexión. Eso quiere decir que para estar en el ciberespacio no necesitamos estar en Internet. Internet es una red más, un elemento más que existe en el ciberespacio. Pero en el ciberespacio también forman parte los satélites, los drones que están interconectados, nosotros a través dentro de lo que son los dispositivos móviles, etcétera. ¿Ok? Por tanto, como el factor interconexión al ciberespacio, ¿verdad? Está ligado prácticamente a toda la ciencia y a todas las artes de la vida humana, simplemente en cada ámbito, como decía, en cada ámbito de desempeño profesional, cada quien le va a dar su propio concepto. Un ejemplo, en el ámbito de la medicina hay un concepto propio del ciberespacio. En el ámbito incluso de la música hay otro concepto del ciberespacio. Esto viene dado a que le dan una concepción enfocada a la forma de empleo, ¿ok? De este espacio virtual. Ya con esto, ahora me voy a lo que es el enfoque de los conflictos bélicos, ¿ok? O sea, ¿cómo debemos entender nosotros que esto es el quinto dominio de la guerra? Para entender que hay el quinto dominio de la guerra, primero tenemos que saber que hay otros 4 dominios, ¿no? Que son los dominios convencionales. En este caso, lo podemos llamar como decir, en términos bélicos, lo que son los teatros de operaciones. Tenemos el teatro de operaciones terrestres, tenemos el teatro de operaciones marítimo, el teatro de operaciones aéreo y el teatro de operaciones espacial. ¿Ok? A esto, como decir, técnicamente lo podemos denominar como el espectro virtual. Y el ciberespacio, debemos considerarlo ya lo que es el espectro, perdón, corrijo, creo que me equivoqué. Los teatros de operaciones de los que le hablé, que son teatros de operaciones de tipo convencional, es el espectro real. Y el ciberespacio es el espectro virtual. Ok, sí. Al ciberespacio debemos considerarlo de que este es transversal dentro de estos teatros de operaciones. ¿Y por qué va a ser transversal? Claro. Es simple la explicación. Porque lo que es, o cada acción que se ejecute en el ciberespacio va a tener repercusiones directas en los demás teatros de operaciones. Te digo un ejemplo, claro. voy a dar un solo ejemplo nada más. Por ejemplo, en el teatro de operaciones marítimo, por medio de un ciberataque, ¿verdad? Que se ejecuta a través del ciberespacio, podemos o se puede lograr afectar los aparatos de navegación de una embarcación y desviarlo, por ejemplo, a aguas turbulentas. ¿Ok? Esto puede ocurrir tanto en el ámbito civil como en el ámbito en el ámbito bélico. ¿Ok? Entonces ya en el primer momento en que en la historia de la humanidad se llegó a efectuar el primer ciberataque, ya esto podría considerarse que fue el preludio de considerar que existe este quinto dominio de la guerra, ¿ok? Entonces, ya a partir de ahí que se pasó a generarse lo que es el concepto propio de la guerra híbrida, donde el ciberespacio es un teatro de operaciones adicional, ¿ok? Claro, y es un concepto bien interesante porque justo como lo comentabas, los 4 teatros o dominios tradicionales que son físicos, tierra, mar, aire, espacio, pues vendrían a ser excluyentes uno con otro. Sin embargo, este teatro de conflicto que es virtual, pues puede ser transversal, como lo comentabas, ¿no? Y puede conjugarse en cualquiera de los otros teatros, ¿no? Es una cuestión es un escenario, es un dominio muy particular por ser virtual. Adelante, Raúl León. ¿Qué tal? No, nada, nada más para complementar a José, sí, igual se le denomina igual, como bien mencionó
el quinto dominio por estos 4 dominios anteriores, ¿no? Que históricamente, pues desde que la humanidad ha entrado en conflicto, ya sea por tierra, por las comidas, todo esto, pues era principalmente por tierra, ¿no? Con caballos o todo esto. Después ya llegan las embarcaciones, pues ya entra ahora sí que el segundo dominio, que es el mar. El tercer dominio en el aire se considera que fue en la Primera Guerra Mundial, donde ya prácticamente los aviones se dotaron de armamento, y ahí es donde aplica el tercer dominio. El cuarto, del espacio, que si bien pues no hay naves espaciales como en la Guerra de las Galaxias, pero sí tenemos esta parte de los satélites, ¿no? Donde las comunicaciones pues ya brindaban otro tipo de ventaja frente a un conflicto. Y ahorita el quinto, que ya es igual el ciberespacio, donde, como bien lo mencionó, es este lugar, o han mencionado este lugar a lo mejor sin fronteras, un lugar intangible que no es como una guerra convencional, pero sí se ve reflejado, ahora sí, se ve reflejado en lo físico, pues es ahí es donde entra esta parte de los dominios, y que en cierto aspecto, o ya sea a lo mejor pues, en este caso de la OTAN, que sí lo tiene reconocido como el quinto dominio, y que si en dado caso y reconoce las operaciones en el quinto dominio, donde sí menciona que si hay una agresión en el ciberespacio, es considerada como en uno de los otros dominios. Lo importante aquí que en el ciberespacio, al obviamente no tenemos fronteras, todo, ya sea, vamos a hablar de un poco de México, de Ucrania y de Rusia, estamos prácticamente a un clic. También es complicado poder, ya sea a lo mejor comprobar también este tipo de ataques, ¿no? No es como si ya entramos en un conflicto, es complicado asegurar que el país que nos está atacando es realmente el que dice que fue, ¿no? Sí, bueno, fíjate, Raúl, ya eso es otro de los aspectos que son evidentes ya en el campo del ciberespacio, que es que es demasiado difícil determinar cuál fue el origen de un ataque, por el simple hecho, pues por la naturaleza del mismo, porque ya en el ciberespacio, ¿cómo haces tú para evidenciar, por ejemplo, un ataque de denegación de servicios que proviene de distintos países, por ejemplo, como ocurrió en Estonia en el año 2007, donde bien sea por argumentos y por motivaciones, públicamente se le echaba la culpa a Rusia, pero no había una evidencia digital con la cual se pudiese alegar que fue un ataque, como decía, desde el punto de vista militar, ¿no? Se hizo colapsar Estonia, pero no hubo evidencia. Otro aspecto que me gustaría... Ah, bueno, dime, Raúl. No, y también, como lo mencionaste, el ciberespacio no nada más es Internet. Si bien Internet también, y es importante recalcar que pues Internet igual no es ajeno a conflictos militares, por el simple hecho de que Internet nació del Departamento de Defensa, y que al día, como ARPANET, y que al día de hoy seguimos utilizando términos o incluso herramientas, a lo mejor como Tor, o los términos de DMZ, zona desmilitarizada, todo eso, o zona autorizada, ¿no? Entonces, pues nace Internet en sí, es propio a una guerra, ¿no? Entonces no es ajeno, ¿no? Y pues ahorita vamos a seguir viendo en el transcurso del Space cómo ha repercutido todo esto. Claro, sin duda, Raúl, y hay una serie de vamos, de conceptos e ideas bien interesantes en todo este tema. Otra que recordaba que nos platicaba en la introducción que nos dio José, es que el ciberespacio se define
acorde a la disciplina de la que estamos hablando, ¿no? Que es una cosa que luego perdemos de vista y que también viene a ser muy interesante. Y bueno, para continuar con el hilo de lo que tanto Raúl León como José nos estaban hablando, ¿cuáles podrías decir, José, que son los antecedentes del uso del ciberespacio y o la tecnología en general como un medio de disrupción? Bueno, fíjate, ya antecedentes se pueden considerar muchísimos, ¿no? De hecho, ustedes colocan en internet, en Google, googlean cuál fue el primer ciberataque y les va a salir una cuestión que les dice que fue hace un poco más de 200 años. Pero vamos, como bien lo acabas de decir, vamos a enfocar este asunto de los ciberataques a, a este caso, que es el de la disciplina bélica, ¿ok? Ya con este punto, voy a dar primero que algo que debemos considerar, que es el concepto de ciberguerra, ¿ok? Nosotros tenemos que saber diferenciar eh, que para que determinemos que se efectúe un acto de ciberguerra, debe haber un ataque o un ciberataque contra un Estado, ¿ok? Del resto, bueno, son actividades cibercriminales, ciberterroristas o activistas, ¿ok? Pero cuando el ataque se efectúa contra un Estado, ahí ya lo podemos considerar como un acto de ciberguerra. A partir de este punto, ya en lo que respecta a antecedentes, voy a, voy a hacer mención a algunos hechos históricos que tampoco tienen mucho tiempo de haber ocurrido, ¿no? Que hay varios, por ejemplo, desde el punto de vista bélico, del uso del ciberespacio como un elemento de disrupción tecnológica. Hay muchos ejemplos, a pesar de que los podemos evaluar dentro de los últimos 20 años. Sin embargo, quisiera hacer mención y recomendarles ya a su vez ejemplos que pueden encontrar en un artículo muy interesante que se llama Amenaza y uso de la fuerza en el ciberespacio. Lo redactó una ciudadana española que tiene varias publicaciones de investigación muy interesantes, y en este artículo ella define, como decir, o lo que se le podría llamar las formas de acción bélica en el ciberespacio. Ella lo define en cuatro formas de acción, y dentro de cada forma de acción, ella habla de antecedentes históricos, ¿ok? Ya a partir de aquí esto nos puede servir de guía, ya enmarcando en este tipo de formas de acción otros hechos históricos que ya han ocurrido, ¿ok? Si me permites, empiezo a mencionar uno a uno, ¿ok? Adelante, adelante. Perfecto. Y me disculpan si me extiendo, pero es que, bueno, a veces cabe extenderse, ¿no? Claro, Mira, claro, por supuesto. ok, ella, la ciudadana española, se llama Margarita Robles Carrillo. Yo les voy a recomendar, más adelante les voy a dejar en mi Twitter, les voy a dejar el link del artículo, se los invito, siempre lo cito porque o sea, es muy interesante. Yo digo que tuvo que hacer una gran labor de investigación para desarrollar ese artículo, ¿ok? Y bueno, ella habla primeramente de un tipo de forma de acción a la que ella denomina el uso subrepticio del elemento cibernético, ¿ok? Este, esto, en sí, esto en sí consiste en efectuar un acto de ciberguerra contra un Estado, pero que en las acciones resultantes o en las acciones de investigación posteriores no se vea implicada la acción estatal, ¿ok? ¿Cuál es el ejemplo que ella coloca en este artículo como antecedente? Es el caso de Estonia en el año 2007, que ya se lo hice mención anteriormente. En el caso de Estonia, hay que recordar que para esa época este país era uno de los pioneros en lo que eran las actividades de gobierno electrónico, ¿ok? Ya en ese entonces en Estonia se realizaban elecciones a través de Internet, muchas actividades cotidianas estaban ligadas al Internet. Por ejemplo, para ir a un hospital tenías que tener acceso a tu base de datos de Internet, de repente tu número de seguro social,
y distintos tipos de actividades cotidianas. ¿Ok? Ya para esa época Estonia era un país avanzado. ¿Qué quiere decir? Al estar tan hiperconectado a Internet, te hace simplemente vulnerable, porque sabemos que un sistema nunca es 100% seguro, por más inversión en materia de ciberseguridad que haya. Y en ese entonces, ya desde un punto de vista geopolítico, había cierta tensión entre Rusia y Estonia, porque en Estonia iban a mudar un monumento histórico que había sido erigido en honor a los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recuerden también que Estonia perteneció a la antigua Unión Soviética y en Estonia había una población rusa, que incluso eran población rusoparlante, que no estaban de acuerdo porque les parecía, como decir, una falta de respeto al honor de los héroes de la Segunda Guerra Mundial el mover o el trasladar de su lugar a este monumento histórico. Hubieron protestas en Estonia y toda esta cuestión, pero igualmente el gobierno estonio ejecutó este movimiento de este monumento y seguidamente a los pocos días empezaron a haber un conjunto de ciberataques, específicamente ataques de denegación de servicio, ataques distribuidos de denegación de servicio en todas las infraestructuras críticas de Estonia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Imagínense que un día ustedes se levanten y no pueden hacer transacciones bancarias, no puedan acceder a un hospital porque no se puede ver el registro de su seguro social, no pueden abastecerse de combustible. O sea, por un simple o por un conjunto de ciberataques de tipo de DOS que se empezaron a ejecutar de distintas partes del mundo, hicieron colapsar Estonia en pocas horas y en pocos días. ¿Ok? ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a los puntos de los argumentos y la motivación. En el contexto geopolítico se le estaba echando la culpa a Rusia, pero en la realidad no había forma de corroborar que Rusia era el origen del ataque. ¿Ok? Ya con esto, si se dan cuenta, fue un acto de ciberguerra contra un país, pero fue de carácter furtivo. O sea, no se pudo determinar quién era el origen del atacante. Ya en este punto es a lo que se le denomina el uso subrepticio. Ya a partir de allí, cualquier tipo de acto de ciberguerra que esté enmarcado, como decir, bajo estas características, los podemos considerar como que es un ciberataque o se empleó la forma de acción denominada el uso subrepticio del elemento cibernético. No sé si quieren comentar algo para continuar con los otros tres que nos faltan. Básicamente estaríamos diciendo, José, que cuando es el uso subrepticio es cuando pues, tenemos dificultad o imposibilidad de atribuir el ataque. Sí, sí, efectivamente es eso. O sea, tú puedes tener los indicios, ¿ok? Pero a manera de evidencia, no hay manera de comprobar quién fue el atacante de origen, ¿ok? Entonces, obviamente, hay los países que ya tienen desarrollados sus fuerzas ciberespaciales, pueden estar en capacidad de efectuar un acto de ciberguerra y efectuarlo, hacerlo efectivo y no atribuírselo, porque en este caso, viéndolo como decir desde una visión de arte de la guerra, lo que les importa es cumplir el objetivo, no le importa atribuirse porque igual están afectando como decir, a lo que es su adversario, ¿no? Claro. Ok, continúo con el siguiente. Adelante, sí, adelante, José. Ok, fíjate, la otra forma de acción es la que se le denomina el uso o la utilización paralela, tanto del elemento cibernético como de las fuerzas cinéticas. Ok, en este caso o se ejecuta ya, como decir, desde el punto de vista bélico, es donde se emplea el ciberataque para consolidar unos objetivos contra el adversario y se emplea una operación militar convencional, es decir, con tanques, aviones, etcétera, contra otros objetivos militares. Sin embargo, se le dice paralelo porque la operación convencional no es dependiente de la ciberespacial y viceversa, ¿ok? Sino la consecución de objetivos van como un todo al consolidar tanto en el ámbito cibernético como en el ciberespacial. El caso ejemplar como antecedente ocurrió
o la autora citada, ella hace mención al caso de Georgia en el 2008, específicamente durante la guerra de Osetia del Sur. Se estaba realizando la acción convencional, en este caso entre Rusia y Georgia, ¿ok? Pero por otro lado, se están efectuando una serie de ciberataques. Esto se vio mayormente reflejado ya desde el punto de vista cognitivo, porque se usó el ciberespacio para realizar algún tipo de operación psicológica, ¿ok? Para, por ejemplo, afectar la reputación de líderes, en este caso de líderes de Georgia, ¿ok? Pero igualmente, en este punto, poco se pudo saber del origen de los ataques, ya que como se usó el ciberespacio para efectuar operaciones psicológicas, parte como decir, de la población interna de Georgia, que estaba, como decir, que estaba a favor de los rusos, como decir, se unieron al conjunto de ciberataques y se declararon su propia autoría. Entonces se podría decir que también en este caso fue un poco abstracto la determinación de cuál era el origen de los ataques. Esto también implica que en ese proceso de ciberataques pudieron haberse afectado o pudieron haber sido efectivos ciberataques contra lo que eran los sistemas de mando y control en este caso de Georgia. ¿Ok? ¿Por qué resultó efectivo? Bueno, en este caso, la incapacidad de Georgia de poder contrarrestar este tipo de ciberataques. Algo que se puede considerar coincidente, tanto en lo que es el uso subrepticio como en la utilización paralela, es que en ambos casos se vio la necesidad de crear algún tipo de coalición para efectuar la defensa cibernética de algún país. Se me olvidó hacer mención, por ejemplo, en el caso de 2007 en Estonia, ¿cuál fue el resultado de esta necesidad de crear una coalición? Fue que la Estonia, perteneciendo a la OTAN, terminó siendo la sede de lo que se podría decir algo así como el cibercomando de la OTAN, que se llama, traducido al español, el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, ¿ok? Que actualmente tiene sede en Tallinn, Estonia. Y bueno, ya es como es un aprendizaje que ocurrió y ya tenemos este tipo de coalición, ¿no? Claro, y son cosas que surgen como resultado de, ¿no? Y como en todas las guerras, surgen organismos y surgen adecuaciones y se vienen una serie de cambios en diversos ámbitos. Me parece que aquí Raúl Ábalos tiene un comentario. Adelante, Raúl. Sí, gracias, me mencioné. Nada más quería aportar ahí el tema de que, como bien lo comenta ahorita José, este tipo de tecnología al final del día eh, disruptiva como tal, pues se ha ocupado pues para fines particulares, lamentablemente para cuestiones negativas, y ahora supongo que este tipo de situación de la ciberguerra se va a complicar aún más con ese tipo de tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, los deepfakes, machine learning y demás, aplicado directamente pues a mejorar este tipo de técnicas que se han estado implementando, ¿no? Yo creo que al final del día es uno de los ejemplos de cómo la tecnología no necesariamente se utiliza para bien, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean. Creo que ahí eh, hablaríamos sobre todo de lo último que mencionas y que también es una de las preguntas que tenemos es si, por ejemplo, una computadora se pudiera asignar como fuera un arma o ya sea un software, otro hardware, ¿no? Entonces creo que, como bien dices, la tecnología tanto se puede usar para bien como para mal. Sí, correcto, es a lo que me refería. Precisamente por ahí, Tocayo, adelante, digo, si gustas. Sí, nada más iba también a complementar a José, que sí, efectivamente, de lo que nos comentó, pues también se deriva el manual de Tallinn, ¿no? Donde son como recomendaciones o
en este caso sobre responsabilidades en un conflicto cibernético. Y bueno, también en cuestión de antecedentes y un poquito a lo mejor cambiando, pero tenemos en este caso el caso de Stuxnet, ¿no? Donde efectivamente por allá del 2009-2010 se utilizó para sabotear este programa nuclear en Irán, y que ahí fue donde hizo mucha controversia porque fue por decirlo así, fue de los primeros que se consideró como un ataque de Estado-nación, ¿no? Entre, creo que fue Estados Unidos y este, Israel. Y de ahí, pues, obviamente ya empiezan a surgir todas estas, como lo mencionábamos, todo este uso de la tecnología del ciberespacio como arma, ¿no? También tenemos el caso de NotPetya en 2017, que realmente ahí, fue en Ucrania, y creo que fue, o sea, no sabemos bien desde cuándo, si en dado caso vamos ya a decirlo así abiertamente, desde de Rusia, quién sabe desde cuándo ha estado haciendo todos estos movimientos, ¿no? Hablamos desde el 2000, prácticamente 2008, todos estos, no sabemos realmente hasta dónde está metido todavía, vamos a decirlo, si tienen algún arma preparada o alguna sorpresa que realmente sí pudiera afectar a todo el mundo. Claro, y han sido eventos pues de una magnitud que nos deja asombrados, nos deja pensando, ¿no? Vamos, siembra inquietud, por decirlo menos, miedo, ¿no? De lo que se puede lograr. Y pues en este conflicto actual, salvo su mejor opinión, o al menos no se ha sabido de una cuestión así de tan alto impacto, no, al menos no se ha sabido, ¿no? Pero bueno, antes de continuar por ese, digamos, por esa vertiente del conflicto actual, no sé si tenías ahí algunos otros puntos, José, que nos querías compartir antes de continuar con el tema. Sí, fíjate, en sí, bueno, te estaba comentando que eran 4 formas de acción con sus respectivos antecedentes, te he hecho mención a 2, y bueno, voy a tratar de resumir los otros 2, ¿no? Uno de estos ya lo hizo mención el compañero Raúl, pero es el último que voy a ejemplificar, ¿ok? Pero te voy a nombrar los dos siguientes, ¿ok? La tercera forma de acción, en este caso se le denominó el empleo conjunto. En este caso, el empleo conjunto ¿de qué? Tanto del elemento cibernético como del elemento cinético, ¿ok? Ya esto es prácticamente la contraparte de lo que es la utilización paralela, como fue el caso de Georgia. Este empleo conjunto en sí es el uso de la fuerza ciberespacial junto con la fuerza convencional, pero para la consecución de objetivos comunes. ¿Ok? Lo que es el antecedente que cabe hacer mención y que lo aplica la compañera autora del mencionado artículo, es el caso de la operación Huerto. ¿Ok? La operación Huerto fue una operación efectuada por las Fuerzas de Defensa de Israel en el año 2007 en contra de Siria. ¿Ok? En este caso, ¿en qué consistió? Primeramente, en este caso, lo que fueron los servicios de inteligencia israelí, que es el Mossad, efectuaron una operación donde lograron extraer del ordenador de un alto funcionario sirio, lograron obtener planos, fotografías, etcétera, e información referente a la construcción de un reactor nuclear en territorio sirio, con la ayuda, presuntamente, con la ayuda de Corea del Norte. En este caso, pues, bien sabemos que Israel y Siria históricamente han sido adversarios. Entonces, ¿cuál fue la acción subsiguiente? Se planificó una operación, ¿ok?, para bombardear este reactor nuclear y evitar que se consolidara su construcción.
Bueno, ya en este caso hubieron otras actividades de servicios de inteligencia para corroborar esta información, pero ya viene, vamos a como decir, para ir al grano, ¿cuál fue la acción conjunta? Es que se llevó a cabo la operación aérea, ¿ok? Para bombardear, pero dentro de la ejecución de la operación aérea se empleó un elemento de contramedida electrónica llevada a cabo o ejecutada con un dispositivo, una tecnología denominada Shooter o Soter, algo así, en donde se podría hacer, o sea, podríamos decir que se efectuó el uso del espectro electromagnético para emitir un malware en contra de los sistemas de defensa aérea sirios y inhabilitaron la defensa aérea. Pero no la inhabilitaron destruyéndola ni, como decir, causando cortocircuitos en su sistema. ¿Cómo lo hicieron? Fue burlando a lo que era el sistema de radar. Primeramente, en los radares sirios se pudo observar un montón de aeronaves efectuando sobrevuelo en el espacio aéreo sirio y posteriormente la pantalla de los radares quedó en blanco. Entonces esto de alguna otra manera pudo haber sido por los sirios considerados como un error común que puede haber en este sistema y simplemente mientras yo estaba monitoreando el espacio aéreo, la realidad era que había sobrevuelo de aeronaves F-16 que efectuaban el respectivo bombardeo sin ningún tipo de baja. ¿Ok? Entonces, ya que un ejemplo de que, o sea, ¿por qué es el empleo conjunto? Porque la consecución del objetivo se daba gracias a la operación convencional, es decir, al empleo del bombardeo. Pero si no hubiese sido por el elemento cibernético a través de este sistema denominado Shooter, no se hubiese logrado burlar la defensa aérea siria. ¿Ok? Y voy a saltar al otro punto o al otro antecedente y forma de acción que ya en ese caso el ejemplo lo dio Raúl, con el caso de Stuxnet. Esta forma de acción de lo que fue el caso de Stuxnet se denomina uso alternativo del elemento cibernético. En sí, su explicación es simple. Se emplea el elemento cibernético en sustitución del elemento convencional o del elemento cinético. Esto bien lo podemos, como decía, hablar en términos coloquiales, sustituimos el empleo de un misil para o lo sustituimos por un ciberataque, ¿ok? Que me va a causar el mismo efecto. O sea, ¿cuál es la intención? En este caso, con lo que fue Stuxnet, la intención fue inhabilitar o causar un retraso en lo que fue el proyecto nuclear iraní. Y fue un ciberataque efectivo que pudo haber tenido el mismo resultado con el uso de un misil, pero terminó siendo quizá, como decir, una acción bélica más financieramente más económica y aparte más efectiva porque a pesar de que igual como ya lo hice mención anteriormente, a pesar de los argumentos y las motivaciones, se podría decir que el presunto origen del ataque fue en conjunto entre Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Simplemente no había manera de determinar cuál fue el origen del ataque. Entonces, bueno, ya con esto concretamos prácticamente 4 antecedentes, aparte de que hay muchísimos antecedentes más, pero llevando esto como guía podríamos engranar cada otro elemento de acto de ciberguerra dentro de cada una de estas formas de acción, ¿no? Y bueno, ya con esto creo que sí tendrán sus comentarios y seguimos. Claro, entonces, a ver si ahorita si alguien tiene un comentario. Y bueno, pues bastante interesante y bastante esencial para entender el papel y las capacidades de los ciberataques como parte de la ciberguerra, ¿no? Y hace días comentaba yo ahí en un blog que estoy escribiendo semanalmente, pues que vamos, el ciberespacio y este quinto dominio, pues era, digamos, un terreno
más, no era tanto la otra guerra, ¿no? Como de pronto en medios se le estaba llamando, ¿no? Esto, pues al menos a nivel de la teoría, ¿no? Ya que los dos elementos de los cuatro que mencionaste, los primeros dos, de pronto nos pudieran hacerlo parecer como que sí, como que a lo mejor es otra guerra, pero los últimos dos, a su vez, ponen, digamos, la definición un tanto como que realmente es parte de, y a mí me parece, con todo esto que has venido comentando, José, que dependerá de cada conflicto el cómo lo veamos, si el ciberespacio efectivamente en ese conflicto en particular al que estemos viendo, pues será la otra guerra o será un dominio más de la guerra, ¿no? Pero a mí me parece que al menos en la teoría, pues es vamos, el ciberespacio, en el ciberespacio se libra la misma guerra y que es un complemento al ser otro dominio más. Y bueno, me parece que por ahí había levantado la mano Raúl Lávalos. Sí, Adelante. mi estimado, si no es nada más, por ahí Vero también creo que se salió y yo la tengo en todavía como oyente, no sé si tú puedas darle acceso porque le doy yo que accese, pero no, sigue sin conectarse, no sé si puedas darle una vista. Gracias, claro. Vamos a unir a Vero nuevamente aquí. Un segundo. Sí, se nos cayó Vero. Vamos a volverla a agregar. Y listo, ya le enviamos la invitación. En un instante deberá de estarse uniendo. Y bueno, pues bien, vamos a... sí, ahí debe de estar Yo creo recibiendo que, la invitación, Vero. Eh, perdón, mi estimado, si no, yo creo que si gusta, no sé si ahorita precisamente dando continuidad a lo que José nos comparte, yo creo que también igual y entrando un poquito al tema, tratando de ver cómo está actualmente, ahora sí que nos pueda dar su perspectiva de él cómo ve el tema del conflicto actual, ahorita precisamente en ese terreno, en ese quinto dominio que estamos platicando del ciberespacio. Digo, sabemos que hay cosas como bien comentábamos, ¿no? Tal vez en los medios igual y todavía no se dan a conocer y demás, pero no sé si hay alguna otra manera, se tenga un poco más de información respecto a cosas que ya desde previos al inicio de la guerra como tal, ya con armas, realmente se hayan estado moviendo las piezas previamente a esta situación. No sé si nos puedes dar por ahí tu comentario, mi estimado José. Sí, bueno, por ejemplo, mira, el caso del conflicto de Rusia versus Ucrania, eh, prácticamente podríamos decir que es ha sido el caso más claro de lo que es un conflicto marcado en lo que es la guerra híbrida, ¿ok? Y dentro de este asunto, ya podríamos, como decir, desde el punto de vista en lo que es el ámbito cibernético, podríamos considerar varios aspectos, ¿ok? Ya tú, por ejemplo, lo que dijiste, lo que es el caso previo. El caso, lo que es el caso previo, o lo que es el durante y lo que sería el después, debemos considerar algo que en este conflicto vamos a tener lo que son acciones expuestas y acciones no expuestas, porque siempre en el caso de la ciberguerra, pues hay cuestiones que de repente nunca lo sabremos, ¿no? O lo sabremos a destiempo. En el caso de las acciones expuestas, ya bien evaluando, si nosotros evaluamos, por ejemplo, hagan la prueba ustedes mismos. Yo estaba tratando de, como decía, analizar el conflicto de Ucrania desde el punto de vista cibernético, ¿ok? Y me tocó que hacer una tabla una base de datos de Excel y empezar a clasificar cronológicamente los ataques. Y han habido ataques antes y han habido ataques después. Yo hice una tabla de Excel donde decía cuál fue el tipo de ataque, cuál fue el objetivo y la fecha y cuál fue como decía, el país afectado. Y de parte y parte, pues han habido afectaciones, han habido repercusiones, ¿ok?
tanto desde el punto de vista previo como ya en el punto de vista ya actual, ¿no? Que es donde está ocurriendo la guerra. Entonces vamos al punto de vista previo. En el punto de vista previo, bien podemos que inicialmente la guerra se efectuó desde el punto de vista cognitivo, ¿ok? Desde el punto de vista cognitivo, ¿por qué? Porque haciendo uso del ciberespacio, ya, como decir, desde ambos bandos, se estaba haciendo uso masivo de las redes sociales, uso de medios de comunicación digital para exponer sus intereses y sus preocupaciones, ¿ok? Ya en este caso, viendo, como decir, el conflicto desde afuera y basándonos en lo que es principio del arte de la guerra, podemos determinar que de parte y parte puede haber desinformación, de parte y parte, y a su vez en lo que respecta a sus aliados. Esto hay que entenderlo como que es prácticamente una parte de la estrategia. Así de fácil, porque simplemente son países que están defendiendo sus intereses, ¿no? Y ya esto desde el punto de vista cognitivo. Vámonos a lo que es el punto de vista lógico, es decir, ciberataques propiamente dicho. Ya se habían visto previo a lo que era la acción convencional, ya se habían visto ciberataques contra sitios web gubernamentales, tanto rusos como ucranianos, ¿no? Principalmente, pues se habían visto, como decir, siendo más víctimas, en este caso, lo que era Ucrania. Ahora vamos ya a lo que es la acción convencional. Posterior al inicio de la acción convencional, ya se vio otra vez el incremento de la guerra cognitiva. En este caso, ya se están efectuando o se puede determinar que han habido estrategias de nuevo para dar continuidad a lo que es el empleo de lo que son las operaciones de información en el ciberespacio, ¿ok? Y bueno, vamos, puntos álgidos. Ejemplo, el bloqueo, lo que ha sido el bloqueo de medios de comunicación importantes para Rusia, como lo es Sputnik y RT, en distintas partes del mundo, ¿ok? Ya en este caso, ya no se trata de desinformación, sino de bloquear el medio de difusión principal en este caso de Rusia, ¿ok? Ahora vamos desde el otro punto de vista. Continuaron ciberataques contra entes gubernamentales de Ucrania, ¿ok? Pero a su vez, ya durante el conflicto, creo que fue 2 días después de haberse iniciado el conflicto, recuerdo muy bien que Vero había publicado un tuit donde un funcionario o un alto funcionario del gobierno ucraniano hacía un llamado a la creación de un ejército cibernético. Creo que decía Army, IT, Ucrania, algo así. Ya esto es otra forma de acción que me parece, o sea, me llama muchísimo la atención, porque así como desde el punto de vista convencional, el presidente ucraniano hizo el llamado para que combatientes de voluntarios de todo el mundo se unieran a la lucha en Ucrania, ya estaba ocurriendo lo mismo en el ámbito cibernético. Es decir, se creó un ejército donde a través de grupos y canales de Telegram estaban emitiendo órdenes, así como una orden militar. Decían, estos son los objetivos, hagamos ataques de DDoS contra estos objetivos, y quienes se podían unir, igualmente voluntarios de todo el mundo que quisieran en este caso estar a favor de Rusia, perdón, a favor de Ucrania. Y bueno, ya de aquí para adelante, me gustaría, como decía, en otro space posterior, compartir con ustedes ya un análisis concreto, porque algo que me parece muy interesante de este asunto de hacer el seguimiento de los hechos, de las acciones bélicas en el ciberespacio, en este conflicto, es que siguiendo, como decir, las eventualidades ocurridas, bien sea contra Rusia o bien sea contra Ucrania, pues podemos evaluar, como decir, ya una línea temporal de las distintas formas de acción que se usaron.
¿ok? Porque ya prácticamente esto se ve como una guerra cibernética, pero demasiado evidente, a pesar de que igualmente persiste el hecho de que es un poco difícil determinar el origen real del ataque. Pero sin embargo, existen los argumentos y existen las motivaciones, ¿no? Esto, lo que acabo de citar acá de manera muy general, son los hechos o las acciones expuestas, ¿ok? En lo que son las acciones no expuestas, porque obviamente simplemente no lo van a exponer, es que no se descarta que durante la ejecución de las operaciones, ambos bandos hayan efectuado ciberataques contra objetivos de interés vitales para, como decir, para el éxito de la operación militar, ¿no? Como lo son efectuar ciberataques contra sistemas de mando y control, efectuar ciberataques, ya en el caso de Ucrania, contra la defensa aérea de Ucrania, efectuar espionaje electrónico para el robo de información, ¿verdad? Ya este caso desde el punto de vista de lo que son los servicios de inteligencia, de acciones de desinformación, por ejemplo, para acceder al sistema de un líder militar, para sustituir información por otra, para causar un mal proceso o para perturbar lo que es el proceso de toma de decisiones, entre otras cosas que pueden estar ocurriendo justo ahora y lo veremos quizás 20 años después cuando los historiadores militares puedan exponer estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta es complicado, o sea, es complicado para esos países que en ambos casos hay repercusiones, pero interesante desde el punto de vista de la beligerancia, en donde podemos ver prácticamente que la guerra híbrida ya en lo que respecta a la acción cibernética continúa mutando y esto continúa siendo un factor de estudio. Yo creo que a partir de aquí, países de todo el mundo van a tener que estudiar este conflicto para poder desarrollar nuevos procesos doctrinarios en cuanto a las acciones de ciberseguridad y ciberdefensa. Sin duda, y es todo un tema la parte de la guerra híbrida y todas estas, todas estas tácticas que se llevan a cabo de manera lateral, en donde van operaciones de desinformación y todas estas cosas que mencionaste. Será bien interesante ver pues todo el conocimiento que se recoja de aquí, ¿no? Y bueno, en el Inter y de acuerdo a lo que sabemos, José, de manera, pues sí, tal vez concisa, porque sí, el análisis detallado también es un tema, es un solo tema en sí, pero ¿a quiénes afecta esta llamada ciberguerra, ¿no? Que se está dando como parte de este conflicto en cuanto a los ataques que ha habido, las sanciones y pues repercusiones en general? ¿Cómo lo ves? Mira, pues, fíjate, de llamarlo repercusiones en general, ya simplemente podemos abarcarlo en que ambos países están sufriendo, ¿ok? Ambos países, sin ánimo, como decir o sea, como le dije anteriormente, viendo el conflicto desde afuera y evaluando o actuando como nada más un elemento observador para tratar de entender lo que ocurre allí, ¿ok? Ambos países están sufriendo, vamos, por ejemplo, el punto de vista de Ucrania, o sea, y haciendo énfasis nada más en el elemento cibernético, ¿no? Vamos al caso de Ucrania. Ese conjunto de acciones no expuestas que pudimos hacer mención y tomando ejemplo de los casos anteriores, de los ejemplos anteriores que dijimos como antecedentes, bien sabemos que parte de las acciones de ciberguerra van enfocadas a afectar infraestructuras críticas. ¿Y qué puede ser una infraestructura crítica, por ejemplo, actualmente en Ucrania? Pueden ser centrales termoeléctricas para la generación de energía, ¿ok? Centrales de comunicaciones. Y bueno, simplemente con el efectuar, o sea, les digo que esto puede estar ocurriendo al efectuar un ciberataque contra una de estas infraestructuras críticas que bien pueden averiguar ciberataques contra sistemas SCADA que cuentan estas infraestructuras críticas, simplemente pueden dejar poblaciones sin luz,
sin energía eléctrica con que puedan aplicar los procesos de calefacción, y aquí sufre la población. Obviamente, esto causa un debilitamiento general a nivel país. Esto es desde el punto de vista de las personas, ¿no? Ya desde el punto de vista geopolítico, pues igualmente afecta en lo que es la opinión pública internacional, porque ya hay, a nivel mundial, pues hay una inclinación, bien sea para Ucrania, como hay una inclinación para Rusia. Y vamos, por ejemplo, ya al caso de Rusia. Rusia, ok, se ha hecho uso del ciberespacio para, ya en este caso, inhabilitar la difusión de información oficial rusa, inhabilitando lo que son sus medios de comunicación principal. Y bueno, digamos que también ha habido algún tipo de movimiento para consolidar que la matriz de opinión pública internacional se incline más a favor de Ucrania. Ya con esto se puede justificar que acciones, por ejemplo, las sanciones económicas contra Rusia, ¿ok? Que ya hemos visto cómo se ha debilitado de manera muy considerable lo que es el rubro con respecto al dólar. Entonces esto afecta a la economía rusa. Entonces ya, fíjense, ya las repercusiones tan brutales que se están generando a partir del ámbito cibernético y bueno, habría que sacar igualmente detalles de quiénes y cómo están sufriendo las repercusiones, ¿no? Porque se enfoca tanto en la población como ya a niveles gubernamentales. Claro. Adelante, Raúl León. No, como lo comenta José, pues de entrada sí es a la población directa, ya sea de Ucrania y a Rusia, ¿no? Antes de que iniciara como tal el conflicto, ya se veían disrupciones a infraestructura crítica de Ucrania, al sistema financiero. Entonces, por ahí como que ya se estaba planeando todo este golpe que se estaba dando, como bien lo menciona José, pero también en cuanto al lado también un poco de Rusia, pues todas estas empresas que han decidido ya no prestar a lo mejor sus servicios o retirar temporalmente sus negocios, hablando en tecnología, pues está Microsoft, Google, como lo decía José, los medios de comunicación que prácticamente como que los banearon, Facebook, Twitter, del lado también de lo que se esperaba en cómo va a ser ahora la relación con los proveedores de servicios de software, como ya se me hace un Kaspersky, un Nginx, que son propiamente de Rusia, si van a seguir operando. Entonces ahí es donde a lo mejor ya entra la parte de todo el mundo ajeno a lo mejor directamente del conflicto, ¿no? Que somos nosotros que no sabemos cómo vamos, por decirlo así, seguir con este tipo de servicios. Y en cuestión de ciberataques, también nosotros, si bien a lo mejor no somos el fin como tal, podemos ser el medio con estos ataques de DOS que se han estado viendo en gran escala. También esta parte de las sanciones a Rusia, de retirarlo del sistema SWIFT, que es este sistema de pagos electrónicos interbancarios. Entonces, ahí todo eso, si bien o sea, que el más afectado, entre comillas, es Ucrania, pues también de este lado de las empresas, pues está viendo esa negatividad, ¿no? Por decirlo, prohibirles o retirarlos sus servicios en este caso a Rusia. Y también en cuestión de los ataques, pues anónimos, ¿no? Que según prácticamente le declaró la guerra, y efectivamente también el viceministro de Ucrania, al llamar un levantamiento de un ejército cibernético, ¿no? Entonces, ciberataques, yo creo que en este caso vamos a seguir viendo de todos lados, un aumento, sí lo esperamos, como Estados Unidos, que es uno de los más preocupados, y regresando también un poco a los antecedentes, pues se habla desde SolarWinds, que a lo mejor por eso también fue el motivo para también meterse a toda esta parte gubernamental, y también después el de Colonial Pipeline, donde
prácticamente detuvieron en este caso la producción la distribución de los combustibles en gran parte de la región de Estados Unidos. Entonces, como les comentaba, no sabemos hasta dónde está metido realmente Rusia o hasta sus aliados, ¿no? Que son prácticamente China, Corea del Norte, también ellos tienen gran actividad, tienen gran presencia en cuestión de ciberataques y que han generado gran daño en cuestiones a lo mejor de ataques de ransomware o de otros ataques y que pues desgraciadamente a lo mejor a todos en este caso sí nos este, compete en este caso de nuestro lado como de seguridad porque tenemos que estar atentos a lo que está pasando dentro de nuestra red. Sin duda, Raúl León. Adelante, Vero. Gracias. Fíjate, algo importante que mencionaba ahorita Raúl, que a lo mejor los que estamos de cierta forma externos, que podríamos ser el medio, yo creo que también debemos de analizar algunos otros posibles ciberataques de cadena de suministro. Creo que ayer hubo un revuelo con todo lo que pasó con Kaspersky, que al final pues no fue nada, pero justamente yo pensaba hace unos días, podríamos estar bajo un ataque de cadena de suministro donde, vaya, nos ataquen, seamos el medio por el cual se empiecen a hacer más ciberataques mucho más grandes. Incluso hubo algo que me llamó la atención justamente ayer con el tema de Kaspersky y un usuario comentó, yo un usuario de casa, ¿esto cómo me afecta? Y alguien le respondió, pues no creo que los ciberdelincuentes quieran algo de ti o tú tengas algo como información importante para la guerra. Y dije, pues No no, tiene idea. pues a lo mejor no es que tenga como tal información, pero sí puede ser el medio, puede formar parte de una red botnet, puede a través de Claro. su computadora estar esparciendo información, malware, o sea, todo, ¿no? Al final nuestros equipos pueden ser también el medio y partícipes incluso sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Entonces creo que también es hacer esa conciencia de, pues a lo mejor no es que quien sea que te esté atacando o esté usando como tal el medio, pues necesite tu información, pero sí necesita el recurso para hacer más grande otros ataques, ¿no? Entonces creo que también hay que verlo por ahí. Y también en esto de la ciberguerra, perdón, es quién va a ser el responsable de las consecuencias. Hablábamos de a lo mejor ciberataques donde afecten ya a la población, inclusive ya el tema a lo mejor sanitario, donde se puedan provocar muertes, ya muertes a través del ciberataque, ¿no? O sea, y sabiendo que desde cualquier lugar pueden ocurrir estos ataques. O sea, ¿cómo clasificamos a esos participantes, ¿no? O sea, si están dentro del territorio en conflicto o están de forma externa, ¿quién va a ser el responsable, ¿no? Creo que eso es lo que también pues no podemos deducir de cierta forma, porque como bien lo dicen, el anonimato, el que puedes estar en cualquier parte del mundo, puedes hacer estos ataques y no tener consecuencias. Sí, desde luego. Y bueno, ahí retomando algo que decía Raúl León hace unos minutos, que hubo una serie de sanciones, hubo una serie de entidades comerciales que se retiraron, vamos, que hasta la Coca-Cola se retiró también, ¿no? American Express, Mastercard, Visa, todos los tres grandes de las tarjetas de crédito. Pero nos queda también la pregunta, ¿qué papel juegan las criptomonedas en una ciberguerra? Bueno, fíjate, las criptomonedas yo creo que pasan a ser otro factor esencial, ¿no? Esencial dentro del ámbito de la ciberguerra. Te lo digo por qué. Vámonos, por ejemplo, al aspecto de las sanciones, que las sanciones bien las podemos catalogar que forman parte de una estrategia en el marco de la guerra híbrida, ¿ok? Las sanciones económicas. Simplemente las criptomonedas las podemos hacer
o las criptomonedas se pueden hacer uso para evadir estas sanciones. Simplemente acuérdate que las criptomonedas son elementos financieros descentralizados. Simplemente Claro. a través de ellos, pues, se puede consolidar distintos tipos de transacciones. Ya sabemos que, por ejemplo, hay países que hacen uso de criptomonedas. El caso de El Salvador, que legalizaron Sí. el empleo del Bitcoin. Ya Sí. sabemos que, por ejemplo, en España hay un banco que creo que dio reconocimiento al uso de las criptomonedas. En el caso de Venezuela, internamente tenemos nuestra propia criptomoneda, que es el Petro, y para hacer ciertas transacciones, hay un nivel de exigencia para, como así, poder acceder a materias primas venezolanas, se requiere hacer el uso de esta criptomoneda. Ya con esto, como decir, usando esto como antecedente, simplemente en el caso de Rusia, que es el que ha sido más afectado de forma financiera, puede evadir este tipo de sanciones aperturándose a un mercado de criptomonedas, ¿no? Eso puede ser uno. Vamos a hablarlo de esto nada más desde el punto de vista de las sanciones. Ahora vamos ya desde el punto de vista de las acciones bélicas en el ciberespacio. Con el uso de las criptomonedas se puede efectuar el financiamiento de un grupo APT que actúe bien sea a favor de Rusia o a favor de Ucrania, ¿ok? Para ya efectuar una acción bélica de ciberespacio ya como decir, con características militares. Se puede financiar también el robo de información, porque acordémonos que esto, como decir, el uso del ciberespacio para efectuar actos de ciberguerra no solamente implica lanzar un ataque contra una infraestructura crítica, también hay guerra de información, ¿me entiendes? Simplemente se puede comprar información para realizar espionaje entre ambos países. O sea, las criptomonedas lo que hacen es prácticamente aperturarte el espectro de acciones y legitimarte el ciberespacio como un campo de guerra más, porque simplemente las transacciones se hacen es por allí, ¿no? Sí, Igualmente, otra cosa que, bueno, no, ya hice mención a lo que era el uso o sea, la contratación de elementos que bajo acciones mercenarias cumplan un objetivo militar en el ciberespacio, ¿no? sí, claro. Adelante, Vero, tienes un comentario. Sí, y también con respecto al tema de las criptomonedas, creo que estamos viendo y vamos a ver más en los próximos días el robo también de las criptomonedas justamente para financiar lo que comentaba José. Eh, Supongo que también se van a ver muchísimos fraudes con esta moneda también. Y lo que yo leía era que, por ejemplo, en este caso Ucrania, lo que ha estado recibiendo incluso son donaciones de criptomonedas para financiar el abastecimiento de armas, ¿no? Entonces creo que estamos viendo tanto esos dos, uno que pues recibe donaciones y el otro que también pues lo usa para financiar la guerra. Sí, totalmente, ¿no? Y interesante cómo la naturaleza descentralizada que ya nos comentaba José, pues es precisamente una fortaleza que permite pues disponibilidad de alguna manera de valores de cambio. Adelante, Raúl León. No, y también, como lo mencionaba, Vero, ¿no? Las donaciones, ¿no? Que de hecho también, ahora sí que el que ha estado muy activo pidiendo cosas es el viceministro de Ucrania, que también ha estado diciendo que si quieren, aportar, ahora sí que para la causa, hasta deja el wallet para los depósitos, ¿no? Pero Ah, también, cierto. exactamente, y de hecho, entrando o recordando un poco de las sanciones de haberlo también sacado del SWIFT y que también se pedía que pues prácticamente como pararan, por decirlo así, que las transacciones de criptomonedas y hasta le pidieron a Binance, este exchange, que congelara prácticamente las cuentas y que él se negó, en este caso él se negó porque decía que, o dice que pues ese no es el concepto de los criptos, ¿no? De las criptomonedas, no puedes
ahí sí no puedes como prohibir, no puedes sancionar Claro, que las estén utilizando. claro. Claro, porque entonces se pierde el espíritu, me parece, ¿no? Y el tomar partido en esta cuestión y forzar a las criptomonedas, pues vamos, vendrían a ser lo mismo que un banco, ¿no? Y entonces se desvirtúa ahí todo el asunto. Y bueno, retomando una idea que Vero nos introducía hace rato, que es la computadora o dispositivos que podrían en determinado momento, pues los podríamos ver como un arma. ¿Qué piensas, José? ¿Una computadora puede considerarse un arma? Pues no, por supuesto que puede ser considerado un arma porque es como decimos, menciona a lo que es el uso alternativo del elemento convencional por el cibernético. Podemos sustituir un fusil por una computadora. O sea, hasta un niño de 10 años nos puede afectar una infraestructura crítica con unas capacidades avanzadas, ¿no? Y simplemente, pues bueno, yo creo que las computadoras pues, es la principal arma en este caso de los cibercomandos y de los ejércitos tecnológicos que efectúan las operaciones militares en el ciberespacio, ya que en el ciberespacio simplemente un disparo o un misil no te va a tener mayor repercusión, lo va a hacer es la línea de código con que se ejecute una acción o la emisión de un malware, entre otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí de repente dudamos y nos remite a acontecimientos pasados que ya aquí mencionábamos, ¿no? Que era cuando formas parte de una botnet, del mismo Stuxnet, etcétera. Adelante, Vero. Sí, ahí tengo un comentario. Yo estaba leyendo un artículo que hablaba, sobre la Convención de Ginebra, donde se ha mención que todos los combatientes no deben de ocultar sus armas. Entonces, en un ataque, o más bien en un ciberataque, ¿cómo se podría cumplir este criterio si nos enfocamos, por ejemplo, a lo que mencionaban de hacer un tipo ejército de TI? O sea, ¿habría forma de cumplir este criterio en cuanto a los combates? Ahí no sé si alguien tenga como una respuesta, tú mismo, José. Bueno, Vero, fíjate, si tú, por ejemplo, te evalúas, vamos ya a la parte organizacional dentro de cada país. Los cibercomandos de cada país, por lo general, ¿cómo se llaman? Comando de Defensa Cibernética, eh, o cibercomando, o comando de ciberdefensa. Siempre te pones delante la palabra defensa. Y cuando tú evalúas sus funciones, mantienen esto. Es la palabra, o sea, buscan evaluar como que todo el asunto del ciberespacio es netamente defensivo. Vámonos fuera del ciberespacio, ya en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Cómo llamamos o tenemos el concepto de seguridad ofensiva? Ok, entonces, basándonos, por ejemplo, ya en lo que tú dices, el Acuerdo de Ginebra, tenemos que tener algo muy claro, y es que la ciberguerra todavía no ha sido regulada a nivel mundial. Ok, tenemos acuerdos internacionales en donde se regula la acción convencional. O sea, por ejemplo, ¿qué se debe hacer con un prisionero de guerra? Un ejemplo, ¿no? Pero en el ciberespacio, este asunto no está declarado. Por tanto, los países, ¿verdad?, que ejecutan la ciberguerra, no te van a decir o no van a declararse, no van a declarar su autoría de la ejecución de un acto de ciberguerra. Y esto complica mucho las cosas, sobre todo porque la naturaleza del ciberespacio se presta para ello. Vamos al caso que tú haces mención del ejército de tecnología que creó Ucrania. Es un ejército de voluntarios, ¿ok? Si te das cuenta, bueno, cualquiera se puede unir. Y entonces, o sea, ya hay un punto ¿y dónde lo están haciendo? A través de un grupo de Telegram. Claro, no, de repente puede haber otro medio adicional, pero lo hicieron tan abierto que lo ejecutan a través de un grupo de Telegram. ¿Quién está dentro o fuera de las jurisdicciones de ese asunto? Yo creo que todos los que están en ese ejército pueden estar fuera de jurisdicción, porque simplemente ellos dejan allí una acción
por favor, vamos a efectuar un ciberataque. No están obligando a nadie y nadie se está comprometiendo desde el punto de vista legal a formar parte de ese ejército. Es una acción voluntaria. Ya eso complica más el determinar, como decir, la culpabilidad dentro del conflicto. Claro está, esto, como te he hecho mención anteriormente, esto es lo expuesto. Lo que quizás es de gran envergadura, pues simplemente en estos momentos pues, no tenemos el conocimiento de ello, ¿no? Claro, estará por verse la magnitud real, ¿no? A lo mejor estamos viendo la punta del iceberg con toda seguridad. Creo que alguien tenía un comentario adicional, me pareció ver. Yo tenía alzada la mano, pero no, sí lo que comenta José, o aquí también entraría lo que ya había dicho en este caso del concepto de la guerra híbrida, ¿no? O guerras de, ¿cómo se llama? De quinta generación, que es el uso de medios militares tradicionales con tecnología para generar estas disrupciones. Claro. Ahora, retomando otro comentario de Vero, en cuanto a, pues ella señalaba de que nos afectaba o podríamos potencialmente vernos afectados, ¿no? En caso de un ataque global, ¿qué medidas pudiéramos tomar, José? Bueno, mira, yo creo que las medidas a tomar no deberían ser en caso del ataque, sino previo al ataque inicialmente, ¿no? Yo creo que, o sea, como estamos hablando de guerra, ya como decir, la acción debería ser a nivel de los países, ¿no? Para nadie es un secreto que el asunto del conflicto Rusia versus Ucrania eh, sigue modificando la geopolítica mundial. O sea, porque incluso la Unión Europea se está viendo afectada, por ejemplo, por el asunto del gas, ¿no? El asunto del gas de cuál se abastecían de Rusia. Bueno, en ese aspecto se benefició Estados Unidos porque Estados Unidos pasó a ser entonces el principal proveedor de gas de Europa. Pero Estados Unidos también se ha visto afectado porque hubieron variaciones donde se elevó el precio del crudo y ahora en Estados Unidos tienen repercusiones financieras, en este caso la población, por el aumento del combustible. Entonces, ya todos estos son movimientos geopolíticos en que tienen repercusiones en los países y que a su vez, incluso nuestros países en Latinoamérica deben estar sufriendo algún tipo de repercusión de este conflicto. Ya enmarcando o llevándolo ya al nivel específico de lo que es el ámbito cibernético, considero yo que los países a través de sus instituciones que tengan responsabilidad en el ciberespacio, bien sean sus cibercomandos o institutos enfocados a la ciberseguridad, deberían estar en este momento estudiando este conflicto. ¿Para qué? Para evaluar cuáles han sido las distintas estrategias y tácticas que han empleado, como decir, ambos bandos, para poder quizá hacer alguna adaptación de sus políticas de ciberseguridad y ciberdefensa a la realidad de ese conflicto, porque simplemente no son ajenos, o los países que están fuera no son ajenos a que este conflicto se les extienda, ¿ok? Entonces ya esto implicaría en crear concientización en cuanto a materia de ciberseguridad, tanto a nivel personal como a nivel organizacional privado y como a lo que son instituciones públicas, ¿no? Ya esto es desde el punto de vista previo. Y ya en este caso, medidas que, como te dije, no deberían ser medidas reactivas, sino medidas preventivas, es que, por ejemplo, hay países que ya tienen desarrollados, por ejemplo, sus cibercomandos, pero hay otros países que no los tienen o lo encuentran en el desarrollo. Y estos países que creo que justamente ahora deberían estar fortaleciendo estos cibercomandos, así como las instituciones encargadas de lo que es ya la ciberseguridad a nivel de país, ¿no? Y bueno, ya en caso de que un ataque global ocurra que nos afecte a todos a nivel mundial, creo que ya los países deberían tener previamente
consolidado lo que son las acciones a tomar en caso de que esto ocurra, ¿no? Por ejemplo, la sustitución de su sistema o el empleo de acciones alternativas en caso de que alguna infraestructura crítica llegase a ocurrir, ¿no? Un ejemplo que podría ser la aplicación de lo que son las cibercélulas. Bien sabemos que las cibercélulas son como o pequeños grupos de personas que hacen vía en una infraestructura crítica para tomar una acción inmediata en caso de que una contingencia así lo requiera, ¿no? Entonces, bueno, creo que más que en medidas a tomar en caso de que ocurra un ataque, deberían ser medidas preventivas y en esas medidas preventivas considerar en base a la nueva mutación que ha ocurrido en el conflicto actual, engranar o adaptar estas capacidades de recuperación, ¿no? Ante un posible ciberataque global. Bien, antes de ir con Vero y Raúl León, déjenme decirles que estamos ya en la recta final de este space, así es que a nuestros estimados amigos que nos acompañan y que quieran participar, que tengan algún comentario, preguntas, etcétera, vayan por favor solicitando el micro y en unos minutos más vamos por ahí habilitando micros, ¿ok? Bueno, pues adelante, Vero, y luego seguimos con Raúl León. Gracias. Ahorita que se comentaba de un posible ataque global, justamente estaba leyendo yo el artículo que hizo Víctor Ruiz, que creo que por aquí está acompañándonos, sobre el ataque hacia los bancos, ¿no? O sea, la posibilidad de que tanto en México y bueno, en Latinoamérica se puedan haber afectados, todo esto por el tema de la financiación a Rusia y que también nos pudiera afectar justamente en este tipo de ataques para lo que es pues, recabar los recursos económicos, ¿no? Creo que también ahí entraría en esa parte de los ataques globales que podríamos tener. Claro, sí, sí, sin duda. Adelante, Raúl León. No, y también, bueno, yo sí he visto especialistas en Estados Unidos recomendar que sí tengan un poco de efectivo y de hecho en papeles sus documentos por este temor a este ciberataque a instituciones financieras, a infraestructura crítica que obviamente se está esperando y sí, sí he visto esas recomendaciones. Aquí en México no las he visto, a lo mejor también pues no es tan fácil o a lo mejor no sé si las que deberíamos de estarlo como esperando, pero no he visto esas recomendaciones, pero sí se han dado a la población bueno, como les comentaba, lo he visto con Israel Reyes, que es el que ha estado dando este tipo de tips de tener un poco, ahora sí que de efectivo o lo que se pueda en casa para, y documentos en papel para poder, en dado caso de alguna disrupción o de entrar en alguna crisis, poder tener como ese salvavidas. Bien, y bueno, aquí recordándoles nuevamente, ¿no? Vayan solicitando el micro, si tienen comentarios, alguna participación o simplemente preguntas, adelante. Y sí, como lo comentabas, Raúl León, justo cuando estamos en una época altamente automatizada, pues es precisamente, estas áreas son precisamente blancos y pues tenemos que tomar previsiones en cuanto al papel, ¿no? Tema de dinero, tema de documentos, y es cuando caemos en cuenta, ¿no? Qué tan, hasta dónde hemos avanzado en cuanto a la automatización y qué tan dependientes somos, pero a la vez de explotarse alguna vulnerabilidad en el tema cibernético, pues cómo quedamos pues en la era, pues ahora sí que ya no sé, de piedra, de papel, etcétera. Y bueno, pues
A todo esto, José, ¿cuál es el panorama para la ciberseguridad que tú ves que se deriva de este conflicto entre Rusia y Ucrania? Mira, yo considero que el panorama que se deriva todavía sigue en pleno desarrollo, ¿ok? Por el simple hecho de que como yo te dije anteriormente, el panorama actual yo creo que organizaciones a nivel mundial que se encargan del ámbito de la ciberseguridad están haciendo sus funciones como en calidad de observadores del conflicto en el ámbito cibernético. Y a partir de acá ya prácticamente se evaluará cuáles son las consideraciones que debe tomar cada país en el ámbito, en lo que es el respecto al ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Porque es lo que yo te digo, este conflicto está haciendo que el ámbito ciber mute totalmente. Ya prácticamente, bueno, un panorama, yo creo que es que los que nos desempeñamos en el ámbito de la ciberseguridad, vamos a estar abrumados de trabajo, ¿no? Así como las distintas instituciones. Y yo creo que este conflicto está sirviendo también como una concientización empírica en aquellos países donde las acciones gubernamentales no se ven inclinados hacia aplicar políticas de ciberseguridad porque simplemente la situación geopolítica en su país pues no había causado una necesidad, ¿no? Pero yo creo que ya esto implica muchas razones. Incluso considero yo que, por ejemplo, países que ya tienen sus cibercomandos desarrollados para garantizar la seguridad y defensa del ciberespacio, deberían estar ya pensando en crear como un tipo de reserva cibernética. Si tomamos como ejemplo el caso de lo que está ocurriendo con el ejército de tecnología de Ucrania, que o sea, es un ejército de voluntarios, pero si ustedes se dan cuenta, funciona como una reserva regular de Ucrania, ¿no? Así como, bueno, incluso lo que está haciendo Anonymous, acuérdense que Anonymous es un grupo activista y que su filosofía da que cualquiera que piense como ellos simplemente ya forma parte de la organización. Entonces, o sea, yo creo que justamente ahora el panorama de la ciberseguridad prácticamente debe estar enfocado a evolucionar, ¿ok? Evolucionar en función a este conflicto. Este conflicto yo creo que va a ser un punto álgido en la historia, ¿ok? Yo el día de ayer que estaba hablando justamente de este conflicto con un colega, yo le estaba haciendo referencia también a un punto álgido en la historia que fue una guerra que me llamó muchísimo la atención, que fue que fue la guerra de Yom Kippur, que fueron varios países árabes con Israel. ¿Ok? Cuando ocurrió la guerra de Yom Kippur es una guerra ejemplar desde el punto de vista convencional. En esa época se usó la mayor capacidad y tecnología militar desde el punto de vista convencional existente. ¿Ok? Ya en este caso estamos viendo prácticamente un Yom Kippur, pero ya en el ámbito cibernético. O sea, que ya crea gran cantidad de variantes, porque si nos vamos, por ejemplo, a lo estratégico, está ocurriendo desinformación, están bloqueando medios de comunicación, hay un grupo, un ejército no convencional como es el ejército de tecnología de Ucrania. Y si nos vamos ya, como decir, a lo táctico, pues, que es lo que por lo general no vamos a saber, pueden estar atacando sistemas de mando y control de ambas fuerzas militares. Entonces yo creo que justo ahora lo que se podría estar ejecutando en el ámbito de la ciberseguridad es registrando eventos para hacer estudios de patrones y tratar de estructurar cómo fue el conflicto armado del ciberespacio para tomar las acciones posteriores, ¿no? Ya en pro de la defensa de cada uno de los países que están observando. Totalmente, un número de frentes, como bien lo señalas, y pues hay todo un cúmulo de enseñanzas, sin duda alguna, a ser extraídas aquí, ¿no? Una montaña de análisis. Adelante, Raúl León. No, también como complementar, pues sí, realmente para nosotros el panorama, pues
no luce tan alentador. ¿Por qué? Porque de hecho ya hay aumentos en este caso de ataques de phishing referentes a refugiados, a donaciones, que obviamente tenemos que estar atentos para no caer otra vez. Ya saben que los ciberdelincuentes o todos estos grupos pues se valen de lo que está prácticamente de moda, lo que está actual. Recordemos cuando estaba empezó el COVID, ahí van con phishing de COVID. Ahorita viene En, phishing en todos los eventos, ¿eh? Sí, exactamente, ya sabes que se valen de todo, entonces Sí. todos, como ahora sí que de este lado de nosotros de ciberseguridad, estar revisando todo esto todos estos aumentos, también ataques de negación de servicio, también ayer prácticamente por acá se cayó Spotify, ¿no? Entonces todos estaban así igual alertados, no se sabe todavía si es derivado de un ataque o qué pasó, como lo mencionaba Vero, ataques a la cadena de suministro, no sabemos también por dónde vayan entrar todas estas amenazas. Entonces, sí tenemos que tener, como siempre lo hemos mencionado, esta parte de visibilidad, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra infraestructura? ¿Qué tenemos que estar por ahí revisando? ¿Qué tenemos que estar este, checando? Y obviamente pues los ataques de ransomware no paran, ¿no? Al contrario, también se intensifican por el tema de los pagos de rescate, que también igual retomando un poco de las criptomonedas, pues son los que están también financiando parte de esta guerra. Exactamente. Y bueno, pues adelante, anímense a solicitar el micro. Estoy seguro que tienen algo ahí muy bueno para aportar, sea alguna pregunta o algún comentario. Y pues finalmente, preguntarte, José, antes de concluir y claro, ver si alguno de nuestros amigos se anima a solicitar el micro. ¿Se debe de considerar la formación de un ejército en TI? Mira, yo creo que simplemente sí. O sea, por lo que te acabo de, bueno, por ejemplo, ya en la pregunta anterior que se habló del panorama, ya vimos que los países están Claro. prácticamente en calidad de observación. Ya en este punto es más necesario que nunca, porque ya Claro. si el conflicto a nivel mundial se extiende, nos va a llegar a todos. Y bueno, ya viéndolo desde el punto de vista de la necesidad de un país en garantizar la seguridad y defensa de su soberanía, tanto desde el punto de vista físico como ya también desde el punto de vista del ciberespacio, pues es más necesario que nunca. Yo pienso que si un país ya cuenta con un ejército IT, como son los cibercomandos, lo que tendría que hacer es reforzarlo y mejorar lo que son sus estrategias y sus tácticas, aprendiendo de manera ajena del conflicto que está ocurriendo actualmente, ¿no? Pero sí, o sea, es necesario porque simplemente, ya lo dijimos, es el quinto dominio de la guerra. Y si puedes tener consolidada una gran fuerza o un gran ejército que te defienda los primeros cuatro espacios cibernéticos, perdón, los primeros teatros de operaciones, simplemente puedes caer si en el quinto no lo tienes bien protegido, ¿no? Sí, totalmente hace sentido lo que nos comentas, José, así como hay unidades o ejércitos específicos para cada uno de los dominios, pues bajo esa óptica tendría todo el sentido tener uno especializado para este que es el quinto dominio. Adelante, Vero. Y yo creo que más también es regularlo, ¿no? Hace un momento decía José que pues como tal no había regulaciones en esta parte y sobre todo el derecho internacional humanitario, que hasta dónde pudiéramos llegar y cuáles serían las consecuencias de tanto en una defensiva y un ataque de, pues, de un país.
Sí, totalmente. Hace días leía un documento que ahorita les voy a buscar el tweet de Cruz Roja Internacional, que es el resultado de unas reuniones ahí entre ellos y ciberespecialistas, en donde ellos sacan toda una propuesta. Es un documento aquí como de 50 y tantas páginas. eh, y bueno, y pues es toda una propuesta presente para regular y va enfocado a pues las convenciones que se tendrían que seguir para evitar el daño civil. Ese es el tema central del documento y pues es muy interesante. Eh, bueno, pues finalmente, pues vámonos a conclusiones de cada uno de nuestros hablantes. Y pues bueno, comencemos con nuestro invitado especial. José, ¿cuáles serían tus conclusiones para cerrar? Bueno, fíjate, mis conclusiones van enfocadas a que, por ejemplo, todos nosotros, los que estamos acá presentes y lo que posteriormente escuchen el podcast, deben buscar la manera de observar, sobre todo este conflicto y ver sus repercusiones, porque ya este conflicto le está dando una visión tangible de las repercusiones de un conflicto armado en el ciberespacio. Y ya como se dijo anteriormente, todos nosotros tenemos nuestras vidas ligadas a este ciberespacio. Independientemente si formemos o no parte de una guerra, estamos ligados a él. Considero yo que, bueno, ya esto a nivel de persona, ¿no? Y ver cómo nosotros podemos aplicar medidas de ciberseguridad a nivel persona. Ejemplo, el caso de este conflicto causado, lo que ya los compañeros dijeron, estafas por internet como supuestas ayudas financieras a Ucrania, ¿no? Desde el punto de vista del país, creo que las naciones deben aprender de este conflicto para mejorar su forma de protegerse, ¿ok? Si visualiza, ya creo que esto debe destaparle los ojos a países donde no han tomado muy en cuenta lo que es el ámbito de la ciberseguridad y ciberdefensa como un factor garante de su soberanía, ¿no? Y bueno, y otro punto que ya en este caso más que una conclusión, es una recomendación que muy respetuosamente le hago a ustedes, es que ya en vista de las últimas décadas, que ha tenido grandes repercusiones lo que es la guerra de información, hay que considerar algo que no tiene mucho tiempo ya desde el punto de vista de doctrina, lo que son los conflictos bélicos. Aquí estamos hablando de el quinto dominio de la guerra, pero algo que quisiera hacerles mención es que ya, por ejemplo, la OTAN está haciendo mención a la existencia de un sexto dominio, que en este caso es el dominio o el teatro de operaciones cognitivos. Ellos no hace mucho, creo que fue finales del año pasado, un investigador, si no me equivoco, era un almirante francés, pero que trabajando para la OTAN y ya residenciado en Estados Unidos, realizó un trabajo de investigación donde habla de la guerra cognitiva. Y ya no solamente habla de la guerra cognitiva en el marco del ciberespacio, sino ya habla de un teatro de operaciones adicional donde no solamente se busca influir en el pensamiento o en la toma de decisiones de las personas, sino ya se busca cambiar la manera en que las personas piensan. ¿Ok? Considero yo que ya que hablamos acá del quinto dominio de la guerra, yo les recomendaría muy respetuosamente quizás hablar en otro space del sexto dominio, ¿ok? Que si bien se podría decir que hay poca información consolidada desde el punto de vista doctrinario, ya hay un documento que legitima al espacio cognitivo como un dominio adicional. Ya esto, bueno, habría que considerar que el ciberespacio
tiene una estructura, ¿no? Por ejemplo, para la planificación de las operaciones bélicas y todo esto, tiene una estructura que se divide en la capa lógica, la capa física y la capa cognitiva, pero esta capa cognitiva, si bien tiene relación con el proceso de toma de decisiones de las personas, ya se puede decir que se le dio importancia y se elevó a un aspecto, a un teatro de operaciones más, sin dejar, sin socavar esta capa cognitiva que seguirá siendo parte del ciberespacio, pero que sí tiene bastante relación. Entonces, considero yo que algo muy interesante y para dar continuidad a este tema, podríamos, bueno, les recomendaría yo, pues, de repente hacer un espacio adicional ya enfocándonos en esto, que hay material de cual podemos también hacer una larga conversación y muy amena. Totalmente, no, sin duda que continuaremos platicando de este tema del que se derivan varios y pues ya les estaremos dando seguimiento en una próxima ocasión con toda seguridad. Gracias, José. Vero, tus comentarios. Gracias. Fíjate que ahorita que comentó José sobre este sexto espacio me recordó mucho el caso de Cambridge Analytica, donde justamente, ¿no? Cambiaban esta forma de pensar de las personas hacia cuando iban a hacer las votaciones. Entonces creo que por ahí va mucho ese cambio de pensamiento. Y bueno, por último, de acuerdo con lo que dice José, pues tenemos que ser observadores de lo que está pasando, ver cómo pues materializándose todo este conflicto, qué de ahí podemos sacar nosotros. Me refiero a cosas buenas, buenas prácticas, y también recordemos que en el ciberespacio un aspecto que puede dificultar ciertas cosas es el anonimato, ¿no? Y regresando al punto de, pues, si te unes a un tipo de ejército como lo que ha pedido Ucrania, ¿quién va a ser la consecuencia, o más bien, quién va a ser el responsable de las consecuencias si derivado de un ataque cibernético hay muertes o hay algún daño potencial, ¿no? Entonces creo que ahí debemos de ser muy, muy observadores, leer y analizar toda la información que se está dando ahorita, porque bien sabemos que hay demasiada desinformación. Entonces creo que también de este lado, pues mantenernos un poquito en línea, ¿no? Gracias, Vero. Raúl Ábalos, adelante con tus conclusiones y comentarios. Sí, gracias, Inuan. Pues antes que nada agradecerle a José por haber acompañado este space. Un tema muy interesante y de actualidad. Y pues yo lo que trataría de, de tratar de dejar de mensaje como tal es que yo creo que los gobiernos como tal sí deben de empezar a reforzar sus temas de ciberseguridad. Yo creo que debe ser un detonante o un acelerador para que realmente se enfoquen en ver este tema de ciberseguridad, que no es como tal un punto y aparte o que se lo dejo tal vez para el siguiente mes o para el siguiente presupuesto, sino que realmente tienen que enfocarse en tratar de conservar y mejorar, no tratar de ahorrar unos pesos por esta infraestructura que se necesita para estar ciberseguros. Y obviamente, pues también aquellas empresas que dan servicios, que son servicios prioritarios de sanidad, servicios de suministro, etcétera, pues también que refuercen esa ciberseguridad que tal vez en un momento se piensa como algo que es un gasto, pero que realmente puede conllevar a grandes pérdidas si no se toma en serio, ¿no? Yo creo que esa sería parte de la enseñanza que debemos de tomar, ver que las cosas pues, realmente ya en una guerra híbrida como esta, pues en realidad no en cualquier momento pues pueden tomar acción en terrenos digitales que
al final del día, pues pueden parar producción, pueden parar ciudades, pueden parar completo todo, pues toda una nación, ¿no? Incluso. Entonces, yo creo que eso es lo que dejaría de, de, digamos que de moraleja o de enseñanza. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de aprender de esta situación y pues esperamos que podamos seguir después con este mismo tema y también lo del sexto dominio que estaba platicando José, pues también se me hace una muy buena idea para igual y un futuro space. Muy, muy amables a todos. Gracias. Gracias, Raúl Ábalos. Adelante, Raúl León, con tus conclusiones. No, retomando un poquillo todo lo de Vero, sí, la desinformación también entra en este concepto de guerra híbrida, que como lo comentaba, son los medios tradicionales combinados con el uso de la tecnología, el ciberespacio, información, desinformación y actores pues no directos, ¿no? Entonces, igual estar atentos y revisar bien la información, ¿no? Porque luego lo que nos presentan, y de hecho han presentado medios oficiales que he visto que postean o que tuitean que cierto, mataron a cierto corresponsal, pero muchas veces personas se meten a investigar y resulta que pues no, que murió a lo mejor en otra guerra, ¿no? Entonces, este tema de desinformación también es pues obviamente genera no voy a decir que odio hacia algún país, pero sí es ese es el punto, ¿no? A lo mejor como decían, cambiar la opinión de una persona hacia ya sea hacia un bando o hacia el otro. Entonces, de nuestro lado, pues revisar todo esto y ya en temas de seguridad, pues revisar como tal nuestros planes de DRPs. En este caso, si tenemos la posibilidad de hacer estos ejercicios para cómo andamos en nuestras capacidades de respuesta, pues también revisar este punto, porque como lo hemos mencionado, no se trata de si vamos a estar en un ciberataque, sino es cuándo, ¿no? Entonces, por ahí tener en cuenta este punto. Y bueno, y ya para, como se acerca el fin de semana, pues, si no la han visto, recomendar esta película de War Games, de juegos de guerra, donde pues se dice que ahí es donde el presidente Ronald Reagan, después de verla, tomó la decisión de proteger sus sistemas de defensa. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Raúl León. Y irnos hoy tu análisis ha sido muy interesante para entender qué es una ciberguerra. Nos pusiste sobre la mesa un número de temas de los cuales por seguro que estaremos conversando y extendiéndonos en el futuro. Y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron hoy en esta sesión de Twitter Spaces. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Ya estaremos platicando la próxima. Hasta Saludos, luego. buenas noches a todos. Gracias y buenas noches. Saludos de Caracas, feliz noche para todos y gracias. Gracias, José.